No le llamemos trauma, pero alguna experiencia del pasado que me causó daño, pero no tengo que rememorar necesariamente la experiencia para seguir adelante. Exactamente. Es como hay gente, el cerebro humano es muy curioso y bloquea muchas cosas que nos dañaron. Y digo, ¿para qué desbloquear cosas que nos van a causar más daño si podemos iniciar ahora y caminar hacia adelante en la solución de las cosas? Hola amigos de Quebrando Cascarones, bienvenidos a este último episodio de esta temporada de La Otra Dimensión. Y hoy me acompaña una carita conocida, hoy me acompaña alguien ya conocido para ustedes. Ella es Verónica Sempertegui, que estuvo con nosotros la temporada anterior hablando sobre el trip del poliamor. Unos episodios que están muy buenos que se los vamos a dejar por aquí. Y hoy estoy con Vero porque ella también anda en este camino de la ancestralidad como parte de... Ella está dentro de mi grupo, no comparte todavía la medicina, capaz algún rato lo hará, ahora vamos a saber, pero yo he logrado ver en ella muchas cosas interesantes y precisamente es por eso que vamos a conversar hoy, para que ustedes también puedan tener desde el otro lado una visión de esto que es las ceremonias. Así que Vero, bienvenida a Quebrando Cascarones. No es solo Vero la invitada, en esa cosita rosada está Lua, que es parte también de esto. Y muchas gracias por decir que sí, muchas gracias por venir a este nuevo episodio, a esta nueva temporada. Y de verdad me honra mucho compartir contigo este episodio, que creo que es el cierre más lindo que le puedo dar a esta temporada. Así que antes de entrar en el tema, porfa, cuéntales a las personas quién es Vero y cómo llegaste a este camino de la ancestralidad. Ya te conocemos desde esta parte médica, ahora cuéntanos desde la parte humana quién es Vero y cómo fue que caíste acá. A ver, primero gracias por entrevistarme. Honestamente no sé qué hago aquí. Pero bueno. A ver, ¿cómo llegué a la ancestralidad? A ver, yo vengo de un proceso psiquiátrico bastante heavy. Soy diagnosticada de distimia, que para quien no lo sabe es una depresión como que crónica, que no se resolvía con ningún tipo de fármacos. En realidad era, sí, una depresión netamente química, diría yo, porque he tenido una vida muy bonita. Entonces, otra causa para sentirme culpable era porque sí he tenido una vida tan bonita, me deprimo, no tenía sentido, ¿no? Entonces estuve con psiquiatra, estuve con psicólogo, y si bien las cosas mejoraban, los neurofármacos, que yo les agradezco haberme salvado la vida, si no, no estaría aquí hablando contigo, estaría muerta, honestamente. Pero en su momento me salvaron la vida, pero me mantenían un poco aplanada, si es la palabra, ¿no? Y a mí, en lo personal, no estoy diciendo que suspendan los neurofármacos para nada, los psicofármacos son muy útiles, pero a mí, en lo personal, después de un tiempo de uso, no iban conmigo. Y la gente me decía como, ¿qué te pasa? ¿No eres tú? Y sí, en efecto, yo no me sentía yo. Y dentro de todas las opciones que investigué, pues vi investigaciones del uso de psilocibina como terapia para depresión refractaria. Entonces era eso o la terapia electroconvulsiva. Dije, entre que me electrocuten un poquito el cerebro, que me apaguen y me enciendan. Claro. Me puedo apagar y encender de medios químicos, suena como que un poquito menos agresivo. Investigué bastante sobre el tema. Como sabes, mi querido primo, casi hermano, está metido en esto y me fue jalando poquito a poquito, porque tenía mucho miedo, honestamente, de inicio. Y honestamente no ha sido un camino rápido, ha sido un camino que ha tomado su tiempo, que ha tomado su introspección, que no es toda su vida, que son subidas y bajadas, pero puedo decir que la medicina ancestral y las formas de esta medicina me salvaron la vida. Pero yo te voy a ir dando un poco mis puntos de vista de lo que yo he vivido, como mi proceso personal, y me encantaría cotejarlo con el tuyo, que llevas un poco más de tiempo en esto y que, como te digo, yo he visto, ¿sí? Siempre hablamos de que la ceremonia empieza cuando termina la ceremonia. Y definitivamente para mí el cierre de esta temporada es hablar de la ceremonia de la vida como una ceremonia. Y es algo que yo he visto en mí, como el camino no es hacia afuera, no es a que las cosas cambien, sino el camino es hacia adentro, es hacerte cargo de lo que está pasando adentro. Tenemos un autor en común que nos gusta mucho, que es Jacobo Grinberg. Entonces él habla mucho de este estado interior para que se vea reflejado en la parte de afuera. Y es algo que en la ceremonia se habla mucho, hágase cargo de lo que está pasando adentro.
Cuéntame tú desde qué perspectiva has logrado vivir esto de irte hacia adentro y claro, desde ahí decir, ok, afuera están cambiando las cosas. Ay, me advirtió que me iba a sacar el sucio con las preguntas, aquí estamos viviendo. Así que vamos. Ay, a ver, precisamente yo creo que lo complejo del proceso de las medicinas es que sí, la ceremonia está muy bonita y te sientes unido con algo superior y te sientes parte del todo, y creo que es la parte de la medicina que te construye el autoestima, te construye una sensación de comunidad que nos está faltando en general. Y entonces la ceremonia se acaba, te bajas del vuelo y ¿qué? Uh-huh. Y puedes elegir seguir exactamente el mismo camino que estabas siguiendo y que absolutamente nada cambie. Ajá. Que es querer cambiar el resto, por cierto. Uh-huh. Sí. ¿Por qué mi vida no es así? ¿Por qué tú no cambias? ¿Por qué tú no cambias? ¿Por qué mi pareja siempre es así? ¿Por qué mis amigos siempre son así? ¿Por qué mi familia es así? Y después de que caes en cuenta, yo le llamo como la segunda voz, Uh-huh. llámale conciencia, sino que antes de la depresión yo solo tenía una voz que me decía que era la peor del mundo. Claro. Y que no vales, no sirves, Y luego comenzó a surgir esta otra voz en mi cabeza. No es que escuche voces, no soy psicótica, sino la voz de mi conciencia, ¿no? Claro. Pero como una nueva forma de mi conciencia que me decía, ok, tu yo usual hubiera hecho tal cosa en tal situación, ¿no? Esto es lo que has venido haciendo, no sé, 28 años en tu vida. Ajá. Y puedes hacer esto nuevo, que te va a costar, porque generalmente va mucho de decir, perdóname, me equivoqué yo. ¡Au! Mi ego. Y ver cómo construyes y cómo solucionas el problema dando tus soluciones en lugar de lanzar la culpa al otro, Uh-huh. que es lo que generalmente hacemos. Yo lo hacía, puedo hablar desde mi experiencia personal. Entonces sí, no es fácil hacerle caso a esta nueva voz que te dice que puedes cambiar las cosas. No es fácil, es mucho más fácil hacerle caso a la voz antigua, enojarte más, Ajá. quedarte en tu propia bola. Pero a la larga, ¿para qué? Exacto. Y de ahí viene la siguiente pregunta que tengo aquí, una lista de cosas, que es precisamente esto, ¿no? Desde mi perspectiva y desde lo que yo he podido ver, las medicinas, los honguitos, la ayahuasca, el San Pedro, todo lo que ha pasado por esta temporada del podcast, entran en contacto íntimo con tu cuerpo, las ingieres, tocan tu cuerpo, tocan tu sistema. Y desde ese punto yo he llegado a la conclusión que las medicinas son para el cuerpo. Entonces, cuando haces este proceso con tu cuerpo, de alguna forma es una invitación a estar presente con tu cuerpo. Porque para mí no tiene sentido que vayas y veas lucecitas y las imágenes y todo, que también es parte de... ¿no? Exacto, es parte de... Pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Entonces, cuando vas al cuerpo, realmente te das el permiso de decir, esto me está doliendo, esto me está enojando, esto me está molestando. Y meterte un poquito ahí dentro de esas emociones, para mí, ha sido el cambio como más interesante. Habitar esa emoción, esa sensación de incomodidad, para luego poder salir de ahí. A veces ni siquiera entiendo qué pasa, pero solamente es habitar ahí. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Para ti qué es más importante? ¿El cuerpo, la mente, tener estas experiencias psicodélicas? A ver, yo entiendo que hay mucha gente que lo hace por la experiencia psicodélica. Una vez lo hice por la experiencia psicodélica, honestamente, antes de como estar dentro del proceso de la medicina. De hecho, fue muy sanador el proceso, en realidad no fue nada psicodélico. Creo que lo curioso de estas medicinas es que independientemente de la dosis, claro que hay dosis y dosis, ¿no? Que tu cuerpo va a reaccionar de acuerdo a la dosis, pero creo que las medicinas te muestran exactamente lo que tienes que ver, ni más ni menos. No sé exactamente cómo funciona eso, queda para preguntas espirituales que no te las puedo responder porque siento que no sé nada de este camino. Cada vez que sé un poquito más siento que desbloqueo como un poquito de conocimiento y todo se expande y de repente ya no sé nada otra vez. Simplemente, ayer leía, a propósito de este libro que te contaba que estoy leyendo, decía que las medicinas te conectan con la presencia real, te invitan a estar un rato en presencia absoluta en tu cuerpo. No en el futuro, no en el pasado, ahora. Y algo muy curioso, y te cuento en mi experiencia personal, que no digo que le tenga que pasar a nadie, ¿no? Pero cómo yo superé, porque yo además de depresión tenía ansiedad, con crisis de ansiedad y el ataque de pánico y la necesidad de benzodiazepinas para sacarme de ese ataque de pánico que
por cierto, entiendo por qué la gente se hace adicta a esas, porque qué maravilloso fármaco, ¿no? que te calman, pero a la larga no solucionan nada. En una ceremonia de ayahuasca a la que asistí, que yo creo que ha sido hasta ahora la más loca, no encuentro otra palabra, de mi vida. Algo que yo hacía mucho en mi vida era como, me aferraba al sufrimiento, porque aparentemente me gustaba estar ahí. Eso también entendí, que me gustaba aferrarme a mi sufrimiento porque me gustaba estar ahí, me gustaba ser esta persona que está triste y deprimida todo el tiempo para luchar y salir de ahí. Claro. No sé, es algo extraño. ¿Te reconoces como eso? Sí, me reconocía como eso. Y en esta ceremonia de ayahuasca fue como, experimenté malestar físico, seré muy honesta, fue físico el malestar, porque no era un malestar espiritual, que sí, primero escuché muchas cosas de, tú eres así, así y así. Y yo sí, no soy así. Eres así, así, así. Yo decía, no, yo no soy eso. Eres así, así, así. Que sí, te estás aferrando a tu sufrimiento. Mucha parte de lo que tú crees que eres es porque tú te lo has dicho, nadie te lo ha dicho. Wow. Sí, surgió de una idea, pero a la larga tú te estás repitiendo. Quien se repite que no vale eres tú. Wow. ¿Quién te está diciendo eso? Yo decía, no, yo no soy así. Y como seguía diciendo, yo no soy así, sentía pues como, no sé, lo que deben sentir los pollitos de colores cuando el niño chiquito les coge sin saber, así que me asfixiaba. Se aplastaba todo. Me aplastaba y tenía malestar físico, me dolía todo el cuerpo y era un dolor, una desesperación porque sentía que me asfixiaba y al mismo tiempo no fue un proceso fácil, lo digo. Exacto. La gente lo puede llamar mal viaje, no, pero yo no lo veo como un mal viaje porque no creo que nada me ha ayudado más que esto totalmente en la vida y sentía que me aplastaba y que dejaba de respirar y que me quería morir porque era una sensación sumamente horrible. Pero algo en el fondo me decía, suelta, solo acepta y suelta, acepta y suelta, acepta, suelta, suelta y suelta. Y yo y decía, ok, yo soy así. Y respiraba y decía, qué loco, ¿qué fue eso? Ok, y me decía, no aprendiste otra vez. Y yo decía, no. Y me lanzaban otra verdad pero, difícil de digerir. Y ahí me viene algo. Y esto en loop a lo largo de toda la noche, durante no sé cuántas horas, porque disocié tiempo. Pero cuando terminé me sentía físicamente agotada, vomité esta vida y la otra. Claro. Honestamente la ayahuasca tiene su parte purgante, pero ya te digo, yo no creo que sea ni ser de luz ni nada, pero pude aceptar, sí, que era eso lo que me hacía sufrir, que me gustaba estar metida ahí por loca. Y déjame decirte algo, porque yo siempre anclo un poco toda esta información con estas herramientas de Access que utilizo mucho. Y en Access hay algo que dicen, no puedes cambiar dos cosas, algo que no es tuyo y algo que no reconoces. Entonces me viene mucho este momento que dices, cuando reconocí que sí me gusta, que sí estoy ahí, sales de ese lugar y dices, ya lo vi, ya sé que está aquí, entonces ahora lo puedo cambiar. Porque simplemente viene la elección diferente de decir, sí es de esto, sí soy. Sí es ahora, una mierdita. Exacto, ahora puedo ser diferente. Sí. Y eso es algo súper lindo, porque de hecho esta siguiente pregunta viene enlazada un poco a eso. Yo que te conozco un poco y hemos conversado, tenías antes de una práctica que hiciste, que fue subir a la montaña a tu búsqueda de visión, esta idea de que no querías ser mamá. Ay, estas medicinas. Y subiste a la montaña y bajaste, y no solo que cambió esa idea, sino que se actualizó y se materializó en esta realidad en cuestión de meses, de un mes. Y es esta nena que está acá. Y parte de la invitación es eso, ¿no? La medicina te muestra cosas, te enseña cosas, pero quien cambia eres tú. Quien toma las riendas de ese cambio eres tú. Y muestra de esto es la lua. Muestra de esto es decir, sí, cambié esta idea, cambié esta creencia y ahora lo voy a hacer real. ¿Cómo es para ti o cómo ha sido para ti esto de cambiar como que te estuvieras cambiando de ropa, como que te estuvieras poniendo otra camiseta? Porque así lo haces. Y creo que todavía no lo has reconocido. No. Pero ahí está la muestra. Según el Juanjo, yo cambio muy rápido de cosas. De forma de pensar. Pero bueno, las medicinas ayudan un poquito a ver que biológicamente, que sí, aparentemente, bioquímicamente mejoran las sinapsis neuronales. Entonces te hace recorrer nuevos caminos mentales, nuevas ideas, nuevos pensamientos, que es lo que te digo. Genera una novedad que antes no estaba, que ahora la puedes seguir o puedes aferrarte a tus antiguas formas.
y es tu elección Y ese es el completamente cambio. personal. Sí, entonces sí, yo decidí pues como caminar porque a ver, si las viejas ya no me sirvieron, y no digo, insisto, no digo que sea ser de luz, no digo que haya cambiado al 100, creo que tengo muchísimas cosas todavía por trabajar, pero cada vez reconozco a quién era y quién soy y de hecho quién quiero ser. Y llega un punto con las medicinas que ayer que leí en este mismo libro del que te hablo, decía que las medicinas son un son un medio para llegar a un fin, no son el fin. Ajá. ¿Ya? Y puede ser no solo las medicinas, para algunas personas es la religión, para otras personas es la meditación, para otras personas será, no sé, claro, el movimiento. Caminar, por el desierto 40 claro. días. Sí, morir de hambre 4 días por gusto propio. Sí, entonces cada persona sigue su camino buscando un cambio, ¿no? Y a veces sí, en efecto, son estas medicinas que funcionan así. La psicología también ayuda mucho, ¿no? Entonces, a la larga son el medio para llegar a este fin, pero si tú te quedas como mucho tiempo en el medio se vuelve el fin. Y ya no estás buscando sabiduría, sino estás buscando, más bien dicho, caes en esclavitud y en la dependencia. Exacto. Y a la larga estás cayendo en la dependencia de otra cosa. ¿De qué te sirvió? Entonces creo que las medicinas llegan a un punto, y yo sí, antes de subirme a la búsqueda, las mismas medicinas que me sacaron me dijeron, ¿para qué? ¿Para qué me sigues comiendo, hija? Como, ya, claro. ¿Para qué? Y es algo curioso porque mucha gente que está en el camino, llamados taitas de más tiempo, están en las ceremonias y a veces ya no consumen las medicinas. Es curioso, ¿no? Porque como que entran y salen de este lugar. De ese lugar. A voluntad, como Taita Aurelio, que sube y baja. Aparentemente, si tú las has oído hablar, es muy curioso cómo maneja la información, es curiosísimo. Y ayer que leí en este libro decía, las medicinas son para principiantes. Los iniciados ya no las necesitan eventualmente porque aprendes a seguir tu camino de vida de una manera diferente. Y ya me fui, que me preguntas. Sí. Pero te preguntaba lo del cambio. ¿Cómo es que tienes esa facilidad con el cambio? Pero a mí no me resulta fácil. Él dice que es fácil, pero a mí no me resulta fácil. Y ya te digo, pero me gusta cambiar. Después de un tiempo me di cuenta que me gusta cambiar. Entonces cuando me subí a la montaña y las medicinas me dijeron, ¿qué más te enseño? Sí, como que ya te hemos mostrado todo el camino, ¿qué más? Y estás bien. Exacto. Y estás cómoda. Y yo dije, vamos a ponerle picante a la vida. ¿Qué es lo más difícil que puedes hacer? Uy, maternar, toma. Claro. Pero, y parte de eso y parte de lo que me dices es esto del cambio que yo veo en ti, que es algo que puedo reconocer porque a mí me gusta cambiar Juanjo mucho. Dice que sí. Viene esta parte de, para mí si hay un referente a nivel de conocimiento es el Jesus, que realmente le tengo como muy en estima. Y él decía algo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Decía yo soy, no yo Jesús, yo Dios, yo soy. Entonces desde ese punto, yo, Juanjo, es como que voy buscando mi camino. Y a ratos salto por aquí, salto por acá, salto por allá, me voy a un lado, a otro lado. Busco también encontrar la verdad dentro de las cosas que voy aprendiendo. ¿Para qué? Para simplemente vivir mi vida. Y ha sido una filosofía muy interesante de aplicar acá. Y eso es algo que yo vi también en ti. Porque no te quedaste como en una sola línea de esta es la única forma que hay. Y empezaste a saltar también entre esta y esto de acá. Y también un poquito de Access, que ya se certificó en Barras Lavero también. Y nunca es suficientemente. Exacto. Siempre es así como que, ok, voy por este camino y voy por este camino y voy por este camino. Y no todos los caminos les son válidos a todos los individuos. Ha habido, no voy a decir qué partes no me sirvieron porque si le digo, capaz si no lo prueban. Entonces, hay que probar muchas cosas. Yo he probado muchas prácticas, desde netamente occidentalizadas, prácticas de Oriente, meditación, psicología. O sea, yo fui primero al psiquiatra y al psicólogo y luego me abrí a medicina ancestral, pero también conozco prácticas energéticas. Me dicen, charlatanería y todas estas cosas. Y digo, pero si a la larga a mí me sirve,
Exacto. Puede que el resto no les sirva y está bien. Yo respeto mucho que mucha gente, es que esta Verónica que se anda drogando en una montaña, ¿no? Sí. Lo que digo, no va de eso, sino de formas de buscar el bienestar. Y yo discuto mucho esto con mi mamá. Y le digo, no es necesariamente que tiene que ser, sí, los hongos, la ayahuasca, puede ser la meditación, puede ser la iglesia. Mi mamá es una persona muy, muy creyente, muy cristiana católica. Puede ser, yo algún día lo fui, en esa fiesta fui bautizada. No lo elegí, pero así pasó. Sí. Sí, y yo le cuestiono muchas cosas. Y lo que ella no termina de entender es que yo digo, yo no soy atea, yo creo en un Dios. Es más, creo que Jesús existió y me parece, sí, una de las personas más chéveres que pudieron haber existido. Pero algo que le cuestionaba en lo que tú dices, sí, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi mamá me decía, es que Jesús. Yo decía, porque tú puedes cambiar, tú tienes que cambiar, no el resto. Porque es el decía, es que yo ya estoy yendo a la iglesia, decía, pero busca otra cosa que te amplíe más la mente a ti. No necesariamente porque esté mal ir a la iglesia, sigue yendo a la iglesia, pero ¿y qué tal si buscas otro camino que te ayude a construirte de una manera diferente? Y ella decía, no, pero es que Jesús es el Hijo de Dios. Decía, entonces, ¿qué somos nosotros? Me decía como que, bueno, igual somos hijos de Dios, pero no es lo mismo. Decía, ¿por qué no? Exacto. Me decía, porque Jesús es como que semidios, decía como que Hércules. Es el Hércules católico, ¿no? Me decía, no, porque esa es mitología. Le decía, la gente que vivió bajo Zeus, Hércules, no era mitología, era su religión. Así como ahora Dios y Jesús son tu religión. Pero decía, no te cuestiono en qué crees, no va por ahí, no te quiero cuestionar en eso, sino que qué te falta a ti, que no puedes incluso obrar milagros en tu propia vida, si así los llamas. O sea, no, pero es que eso hay que seguir un camino como de santidad. Entonces me metieron a los santos. Decía, a ver, ¿qué tienen los santos que no tengas tú? Me decía, es que ellos han obrado por Dios y tú estás obrando por Dios según lo que tú crees, porque no creo que seas una mala persona. Entonces, ¿qué diferencia? Es que ellos han sido tocados por Dios. Digo, tú hablas con Dios todos los días. ¿Qué te diferencia de los santos? Es que dije, entonces son los nombramientos de la Iglesia Católica. Digo, ¿qué son los milagros? Es que, sí, es que los santos necesitan hacer milagros. Digo, pero tú me dices todos los días que Dios te habla de milagros. Mi mamá, insisto, ora todos los días. Dice que Dios le muestra el camino y que ella ha visto milagros en su vida. Digo, ahí está, mamá. ¿Qué te diferencia de los santos? Es que y llega un punto en el que te golpeas con la realidad que tú eres la única persona que cambia tu realidad a grosso modo. Y te digo, uno solo le hace falta desear. Exacto. No desear, creérselo. Creérselo. Y esa parte para mí es importante porque una de las cosas que igual hemos hablado durante toda esta temporada es esto que decías, ¿no? De tener este vínculo directo con este ser divino, con esta divinidad, con el todo. Que le podemos poner un montón de nombres, y cuando entiendes que esa divinidad, ese poder de creación está en la planta, está en el río, está en el aire, te das cuenta y te golpeas con la realidad que parte de esa naturaleza somos nosotros. Cada célula de nuestro cuerpo tiene impregnada esa divinidad y estamos creando nuestra vida, nuestra realidad todos los días. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre crear la realidad y adaptarte a una? ¿Qué sientes tú que este camino de las medicinas, de la ancestralidad, abre para que puedas decir, ok, yo puedo crear mi realidad y no adaptarme a esta que existe? Creo que depende mucho de la congruencia con la que vives, ¿sabes? Esto no lo saqué yo, lo leí por ahí, me parece que es el budismo, que te habla que para ser un ser como iluminado, que a la larga nadie lo es, ¿ok? Pero ellos te hablan que como que lo máximo que puedes lograr en tu vida es como que pensar de una manera, hablar las mismas cosas y actuar coherente con eso. Y el rato que logras las tres, como que lograste la iluminación, o según mi mamá lograste el camino de la santidad. O es que te digas, todas las religiones y todas las corrientes de hecho están diciendo exactamente lo mismo en diferentes formas, y es una lástima que no nos demos cuenta que estamos diciendo lo mismo de manera parafraseada y decimos, mi religión, mi doctrina, mi espiritualidad tiene la verdad y tú estás equivocado. Y rato que te das cuenta como, ok, lo que tú dices es exactamente lo que yo digo con diferentes palabras, hasta la ciencia. La ciencia tiene la teoría de cuerdas, que te habla de otras dimensiones, que te habla de entidades, que te habla de fantasmas, que te habla de milagros. Con otros nombres. Hasta la ciencia. Hasta la ciencia tiene sus teorías para explicar lo que no es tangible a la mente a veces.
Sí, exacto. Pero el otro día posteabas algo en tus redes sociales, y es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, que ponías esta parte de yo solía tomar ayahuasca y llegó un momento en el que ya lo dejé. Y fue un post súper interesante porque es lo que decías hace un momento. O te quedas en el camino estancado y lo haces como una dependencia, ¿sí? O te das cuenta que ya tuviste la información y es hora de cerrar un ciclo. Entonces, para mí la vida es de ciclos. Todo es un ciclo en realidad. Y ahí hay que aprender a funcionar con esos ciclos. Hay una frase del estoicismo que dice que el sufrimiento es simplemente pelearse con lo que existe, pelearse con lo que es. Entonces, cuando fluyes con lo que es, todo es mucho más fácil. Y dentro de eso es también entender que si es que hay un ciclo que se cerró en esta parte de las medicinas, gracias, y ya está. ¿Qué sientes tú o cuándo sientes tú que es ese momento de decir, ya está, ya tuve la información, es hora de retirarme de acá? ¿No sabes? O sea, no es que te va a decir tu taita, tu mamá. O sea, simplemente, ¡clac! Llega a tu cabeza, es como que, ¿qué más estás buscando? O sea, literalmente, ¿qué más estás buscando? Ya te mostré lo que podía mostrarte. ¿Qué sigue? ¿Qué haces aquí? Cuando uno ya está quedándose mucho tiempo en la casa de los papás y los papás están así que ya te di la educación y estás ganando tu dinero. Todo, ya comienza, claro. ya comienza a apestar algo aquí en la casa, como sabían decir algunos padres, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo, porque ya te digo que a algunas personas les va a parecer muy transgresor. No creo que las medicinas sean como Dios, sino, insisto, son un medio para estar más en contacto con Él, igual que puede ser la oración, la meditación, todos estos caminos, pero a la larga llega un punto en el que uno ya aprende lo que tiene que aprender con lo que estás viviendo y necesitas cambiar. Y no te digo que las medicinas sean un camino como cerrado para mí, nunca más yo voy a tocar. Exacto, no. Y no porque creo que es malo y voy a desarrollar dependencia, ni va por ahí, sino de que sea una elección más. ¿Qué más me pueden enseñar, no? Y ahora, ya te digo, yo cuando me subí a la montaña dije, a ver, vamos a subirle el nivel de dificultad. Y no se me ocurrió forma más interesante. Había un post también por ahí que lo leí que decía, no hay camino de espiritualidad más tangente que la maternidad, porque o cambias. Exacto. Te está empujando un ser chiquito a que seas una versión diferente y un poco mejor de ti mismo para crear este ser que tratas de entregar lo mejor hacia la sociedad y para que sea un lindo consigo mismo, para que no tenga que sufrir todo lo que uno sufrió y va a tener sus propias batallas. Exacto. Y me voy a equivocar un montón. Disculparás, hijita. Pero es el camino del aprendizaje. Entonces dije, ok, y por eso tomé el camino de la maternidad. Y ya sé que tú me dices que no diga, pero así pues me dio depresión postparto. Ya les voy a explicar después de eso. Entonces dije, ok, me estaba hundiendo de nuevo en la antigua yo. Fue curioso porque hace muchos años, desde que inicié en el camino, hace aproximadamente unos 3 años y medio, yo no había vuelto a ver a esta forma mía medio depresiva. Pero al llegar a la maternidad fue una segunda adolescencia, por eso le llaman madrescencia, porque fue golpearme de nuevo con quién soy, que eran preguntas que yo me hacía en adolescencia y ya había crecido y era un adulto, ya sabía quién era y de repente soy madre y de nuevo no sé quién soy. Exacto. Porque tengo que ser alguien nuevo para poder sostener este proceso que no es difícil. Y Vero, ahí viene algo súper interesante. Cambiado. Y sí, es un nuevo cambio y es solamente darte cuenta que estás cambiando. Sí, me comí un honguito, no mentira. ¿Y para qué me diga el honguito? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Ya te mostré, ya te enseñé. Hola, vaya a su casa y no moleste. Y dije, ¿cómo me pude olvidar de quién? Todo lo que aprendí, no cuadradamente quién soy, sino vi en retrospectiva quién era, todo lo que evolucioné y el potencial que tengo para seguir evolucionando y que tengo muchísimas herramientas que no tenía a los 14, 15, Exacto. que es cuando inició mi depresión. Y dije, ok. Sí, y ahí viene algo que es lo que yo te decía, crear tu realidad o adaptarte a la realidad que existe. Y es algo que conversaba yo con Vero y le decía antes de empezar a grabar. La sociedad te pone en este papel de, ok, sé productiva, la guagua, tu cuerpo, tienes que estar bien, tienes que arreglar la casa, tienes que regresar a tu parte profesional. Y claro, no, la sociedad no tiene en cuenta que son 9 meses de estar alimentando un cuerpo, que netamente es tu energía yendo hacia allá.
Luego de esos 9 meses que tienes que cargar con el peso del líquido, con el peso de la bebé, con el desgaste de no poder dormir, de no poder respirar, de no poder digerir, De no poder bañarse. de no poder bañarse, de no poder cortarte las uñas de los pies porque Sí. se vuelve tan complejo. Después de eso, algunas mujeres tienen un parto natural que es cansado y otras les cortan, les generan una herida en su cuerpo y es así como que, hey chiquitas, ya, Mañana tienes exacto. 15 días, un mes con suerte. Exacto. Y claro, es un desgaste enorme. Vuelve, Entonces, hazlo. es lo que yo digo, no es una depresión, es un estado de reparación del cuerpo profundo. Entonces, si a eso le sumas que mientras tú te reparas, hay una bebé que se nutre de ti, que necesita de ti, que si no le cambias, se muere, que si no le alimentas, se muere. Entonces, genera una dependencia enorme también para tu sistema. Y para mí es como que abrazar ese momento, decir, me está costando, es súper difícil y lo voy a abrazar y lo voy a vivir. ¿Cómo sería de diferente para ti y para todas las mujeres que pueden estar escuchando esto, de realmente abrazar ese proceso y decir, maldita sea, no tengo por qué estar bien hoy? Sí, es tan compleja la maternidad. Yo creo que tengo la suerte, porque en realidad es una suerte gigante que mi generación se atreve a pensar diferente. Y yo estoy tan agradecida con las mujeres que me precedieron, porque han sido muy honestas conmigo sobre la maternidad. Desde mi mamá, mis abuelas ahora, porque antes sí me mentían un poquito. Y quienes comaternan conmigo, mis amigas que tienen hijos que ya tienen 5, 6, 3, 2 años, yo que estoy transitando este proceso y las que vendrán después de mí. La maternidad está muy endulzada. Ajá. Te decían como que ser madre es lo mejor y y es lo mejor que te puede pasar en la vida y es como la meta de ser mujer. Y yo primero dije, no, yo no quiero ser mamá porque pues, como que ya me pegó la realidad de lo que realmente era la maternidad. Como hija lo pude ver. Y ya te digo, como esta amiga que veía que quiénes eran mis amigas y en quiénes se estaban convirtiendo. Y al principio yo decía como, me daba pánico, decía, te pierdes a ti misma. Claro. Yo lo veía, sí, y es un duelo, en realidad se muere uno. Sí, una y parte de ti se muere. Cuando no existe frase más acertada que cuando nace un bebé, no solo nace un bebé, nace una mamá, porque uno se muere quién era. Y precisamente tienes que aceptar el duelo de sí, quien era ya no está. Y esta ansiedad viene porque uno trata de ser quien era, manejar las cosas de la misma manera. Entonces, antes podía atender pacientes, ir al gimnasio, adicionalmente ser la mejor amiga para todos mis amigos y sostener a mi familia en sus procesos psicológicos, económicos y no sé. Y de repente tienes un ser que maternar y ya no puedes. Todo cambia. No puedes hacer esto porque es insostenible. Entonces tienes que dejar morir esa versión que podía con todo porque tienes una nueva esfera que requiere muchísima más atención y prioridad, que es tu hijo, tu hija. Y ya nada, esa persona que pudo con todo ahora tiene que sostenerse mucho en sus redes de apoyo, que por suerte yo las tengo, que por suerte tengo gente que es muy consciente con la maternidad, que entendieron mis tiempos, que me apoyan constantemente. Y algo súper importante también es que, ya te digo, un poco, la generación que vino un poco antes que la mía y las que siguen, se dieron cuenta que la manera más adecuada de maternar natural es ser comunidad. Que estén tus amigas, que estén tus familiares, ayudándote a limpiar la casa, a criar. Yo estoy en medicina ancestral, estoy en un curso de partería ancestral y precisamente es de eso lo que te enseñan el sostén, porque esa embarazada tiene que estar quietita, esa mujer que da luz tiene que estar quietita y todo el resto le da cocinando, le da lavando, le da planchando, le bañan, porque estás en un periodo como de muy mucha susceptible. reparación, claro. Y lamentablemente la sociedad como ha sido construida en la actualidad es lo que te dice, sé, otra vez, tienes que ser productiva, tienes que verte bien, tienes que estar bien, ¿cómo osas deprimirte un poco? ¿Qué pasa? Claro. Deja a tu hijo, vuelve a trabajar. Y, por ejemplo, en palabras de mi abuela, yo sí pude. Claro. Ok, yo decía como que, ok, yo no tenía hijos por otra razón, que es porque yo sentía que no tenía apoyo. Yo decía, yo solo tengo a mi pareja que está trabajando, mis suegros viven en otra ciudad, mi mamá vive en otro país y lo único que tenía aquí como que de familia cercana era mi papá. Y mi papá toda mi vida me había dicho, yo cuando tenga nietos yo no les pienso cuidar, pienso vivir mi vejez. Y tenía razón. Exacto. Tenía que dedicarse como a disfrutar porque ya había trabajado su vida. Y yo decía, es que yo no tengo apoyo, ¿cómo voy a criar un niño que no puedo sostener? Y a la larga hice muchos amigos en la vida. Y me di cuenta que mi papá era puro bla, bla, bla. Sí. Y ahora me pide quedarse. Ajá. Y tengo unos amigos muy lindos que me ayudan con el cuidado de mi bebé. Entonces, sí,
es buscar comunidad, y mi generación y los que vinieron un poquito antes que yo y los que vienen después ya no te dicen como, sí, es que yo pude. Te dicen, no, yo me fui a la miércoles. Exacto. Y fue horrible y quiero ser esa persona que estoy aquí para sostenerte. Y estas nuevas generaciones, y lo veo más groseramente, o será los círculos que frecuento, cuestionan mucho la sociedad como ha sido construida. Estamos mal. Sí. Maternar es comunitario. Ajá. Y que nazca un niño en una familia, en un espacio comunitario, debe ser una celebración, pero no solo una celebración, sino una forma de que la comunidad cambie para sostener esa madre y esa nueva vida. Y fíjate que mi cerebro vuelve a conectar la conversación que tuvimos el año anterior sobre esto del poliamor, y hablábamos del cuidado de los niños, ¿no? Del cuidado de los niños en esta red que se puede tejer internamente entre las parejas, y dar ese sostén y dar ese apoyo. Y otra vez vuelve el tema sobre la mesa. En comunidad se vive todo mucho más lindo, es mucho más llevadero. Es más sostenible. Es más sostenible. Porque maternar y criar un hijo completamente sola, yo no sé cómo hacen, por ejemplo, las madres solteras. Y les admiro. ¿Cómo? Claro. Teniendo todo el apoyo de decir, este shishi, karishina, en palabras de mi abuelita, claro. Pero en realidad yo creo que todo el mundo me dice como, estás bien, has regresado a lo mismo, se te ve súper bien. Pero estoy súper bien porque yo no estoy sola en el proceso. Tengo una pareja que paterna, no es te ayuda el papá, no, mi pareja paterna. Sí, y tengo mi pareja, y tengo mis amigos, tengo mis comadres de la vida, y tengo tanta gente que me sostiene. Y mi sueño de vida sería como mostrar a todos que el sistema funciona mal. Exacto. Que hay que cambiar la plana, hay que cambiar el sistema. O sea, como que la paternidad dura solo 15 días. ¿Por qué? Si uno de los padres, no de los padres que va a tener 15 días de vacaciones. Siempre que yo trabajo con mi papá, que es ginecólogo, y a veces los papás dicen, voy a tener 15 días de vacaciones, y yo solo hago como, ¿vacaciones? No. Vacaciones. Y hay hombres que se toman 15 días de vacaciones. Sí. ¿Sí? Y no es justo. Entonces, yo creo que ya metiéndome a mi profesión, parte de educación sexual también es esto, ¿no? Uh-huh. Educar a que en parejas heterosexuales los varones también crían. Exacto. No tienen 15 de vacaciones, sí. 15 días de vacaciones posparto, sino paternan. Y aparte de criar, también para mí es importante esto de cuidar, lo que decías. Cuidar a tu pareja. Cuidar a tu pareja, sostener a tu pareja. Y esa parte esa parte a mí me parece una de las cosas más lindas, y en esta amistad he tenido la posibilidad de también estar ahí, ¿no? De que puedas tener esos espacios, y con mi pareja también decirle, darnos a la lua. Cuasi compadres. Sí, en realidad ha sido muy lindo. Y parte de eso lindo me nace esta pregunta que para mí me lleva rondando durante toda esta temporada, que es darnos cuenta de los vulnerables que somos como seres humanos, ¿no? El otro día se salió el río, se metió a las calles y volvió a su cauce, porque la naturaleza es así, cambiante también. Y un día sabes que está, y otro día sabes que puede moverse de una forma diferente. Y me viene a mí mucho esta inquietud de, tenemos esta certeza de que mañana lo voy a hacer, ya después de un tiempito, ya luego lo haré, y no sabemos si es que va a llegar ese momento. Entonces, una de las cosas que a mí me ha dado la ceremonia y todos estos cambios, esta información, ha sido esta parte de este es el momento que tengo, este es el eterno presente, la eternidad de la que se habla en muchas religiones, es esto de acá, no hay más, no hay un va a llegar, es esto. Y yo les decía a las personas, ¿qué pasa si es que hoy se acaba esta eternidad para ti? ¿Cuántos pendientes se quedan para mañana, para después de un mes, para después de 5 meses? ¿Cómo has integrado tú esta información de, esto es lo que tengo, y esta es la vida que quiero vivir? Me voy a meter un poco con una pregunta que hiciste antes, y no sé si te la respondí porque soy así bien difusa. Que hablabas de la división entre mente y cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que hay una mente y un cuerpo, y hay la gente que habla del alma y del cuerpo y del espíritu y la energía y la materia, y llámale como quieras. Pero mientras seas lo que quieras llamarle, mente, espíritu, materia, espíritu va con energía. Sí, estás habitando esto que es lo físico, lo tangible, ¿no? Uh-huh. Porque sí, puedes llamarle cerebro, sistema nervioso, interconexión neuronal. Exacto. Pero estás habitando esto. Y esto se está comunicando con el medio y te está dando lo que captas mediante tus sentidos, lo estás metiendo dentro de tu cuerpo, percibes, interpretas, y esa es tu realidad. Uh-huh. Y si cambias cómo percibes las cosas, cambia tu realidad. Ajá. Entonces,
sí, todos estamos viendo teóricamente esta realidad que según los chamanes súper avanzados, ellos ya pueden entrar y salir de estos planos existenciales al que nosotros llamamos como, sí, el vuelo en la Claro. sustancia, ¿no? Pero ellos dicen, esa es la realidad, realidad. La realidad, y eso también lo dice Jacobo, ¿no? Ajá, La latiz. sí, la latiz. La latiz. Y en ciencia también hay esto, Ajá. de como, no me recuerdo cómo se llama, pero también hay una teoría Claro, que hay el llama campo como cuántico, lo llaman de un Exactamente. montón de nombres. multidimensiones y todas estas cosas de, esta es la vida que yo tengo en este cascarón, pues, Ujú. que es mi cuerpo, y la voy a vivir de la, ¡ay, mi chiquita! La voy a vivir de la mejor manera que me sea posible y que vine a aprender. Porque sí, yo creo que somos, y eso sí, según la ciencia, la energía no se crea ni se destruye, solo se Ajá. transforma. Nos vamos a transformar en otro tipo de energía que yo no sé qué es, porque yo sí creo en la reencarnación, entonces creo que estuve muerta, ya viví muchas vidas, Claro. pero no necesariamente digo que sea su verdad. Pero y a la larga, ¿hay un más allá? No lo sabemos. ¿En qué forma de energía voy a tener luego? Porque la energía perdurará, pero ya no en esta forma. Y en esta forma puedo aprender y gozarme. Exacto. Sí, que se aprende precisamente del sufrimiento, el error, la repetición. Pero ¿y qué tal si me la gozo? Exacto, exacto. Y esa parte es súper interesante y ancla muy bien con esta pregunta de acá, que normalmente uno cuando está en este estado de presencia te das el permiso también de cambiar cosas, pero inevitablemente hay cosas de tu pasado que te mantienen como que eligiendo lo mismo, en las mismas situaciones, en los mismos bucles. ¿Qué tanto de tratar de entender ese pasado, resolver ese pasado, nos condiciona a no vivir nuestro presente? Porque está lindo, yo he tenido muy lindas experiencias en ceremonia de, ok, estoy sintiendo esto hoy, y cuando me siento frente al fuego fue así como que, fue esto que viví hace 30 años. Ok, cool, ahora lo vi y listo, se fue. Y literalmente se hace como humo y se va. Pero hay muchas personas o en muchos momentos nosotros mismos podemos estar en esto de entender y resolver nuestro pasado. Y si te das cuenta, tu presente se vuelve en resolver tu pasado. Todo el día, todos los días. A ver. Con esto tengo dos perspectivas diferentes. Mira, desde la psicología, yo siempre digo que el psicoanálisis, que si me ven algunos colegas, bueno, a ver, yo no soy psicóloga, pero si me ven algunos, digo por, no sé, que trabajamos en salud, ¿no? Algunos psicólogos, está esto del psicoanálisis, que precisamente se trata de ir a tu pasado y ver dónde se originó el trauma y a base de eso trabajar, Están, espérate, otra corriente, la misma medicina a veces te devuelve a tu pasado para mostrarte, aquí fue donde te pasó esto, para lo que estás haciendo esto, y hay otros procesos que se llevan hacia atrás para que tú digas como que la vía energética, por ejemplo, en este punto exacto de mi vida yo sentí esto, que va un poco con experiencia somática, pero a ver, me voy a disfrazar porque tiene su matiz, esto, y ok, pasó esto, pero ya fue en el pasado, no lo puedo cambiar, voy a trabajar hacia presente, ¿ya? Pero hay corrientes, por ejemplo, como la terapia medio cognitivo-conductual, que te dice, ok, tienes este problema y yo no necesito saber dónde se origina porque me vale. Vamos a trabajar este rato, esta es tu vida, vamos a trabajar con esto y vamos a superar esto. ¿De dónde viene? No me importa. Bueno, ya, si surge, ok. Sí. Se manejará, pero vamos a trabajar hacia adelante. Las barras de acceso funcionan. No sé cómo funciona, pero funciona, gente. Bueno, a mí me ha funcionado, no necesariamente ustedes, pero es como que simplemente algo cambia y uno no tiene que como ir al pasado para ver, y lo que tú me contabas de experiencia somática, que esa no lo he hecho, pero me contabas, ¿no? Como es un proceso corporal y sientes cosas y lloras, pero no sabes ni por qué lloras, pero luego ya te sientes mejor y tal vez sí fue alguna cosa que estaba, no le llamamos trauma, pero alguna experiencia del pasado que me causó daño, pero no tengo que rememorar necesariamente la experiencia para seguir adelante. Exactamente. Es como hay gente, el cerebro humano es muy curioso y bloquea muchas cosas que nos dañaron. Y digo, ¿para qué desbloquear cosas que nos van a causar más daño si podemos iniciar ahora y caminar hacia adelante en la solución de las cosas? Que lo que somos una construcción del pasado, completamente de acuerdo, pero no siempre es necesario volver a ver y que me vuelva a doler para seguir adelante. Hay veces que sí y hay veces que no. Y tratar de reparar algo que ya está claro, en realidad. Pero me da contexto, pero hasta ahí no. Sí, es exacto, es solo nuestra insania, yo diría, de querer entenderlo todo. Y a veces, como yo te decía, ¿no? En estas sesiones de experiencia somática, fue sentarme, ver para un lado y sentir la tristeza y decir, ay, esto estaba guardado aquí, ok, yo solo lo voy a dejar salir. Y no importa, porque no importa quién, no importa cuándo. Simplemente es, ok, esto está saliendo y nada más.
Y sí, estoy cerrando mucho esta temporada con esta última pregunta, que para la gente que está del otro lado y que está con un pie adentro, un pie afuera, con esta inquietud de que ya ahora será para mí, lo que estos locos están hablando me llama la atención, pero no sé, ¿qué les dirías a las personas que están en ese lapso de sí quiero, pero no quiero? ¿Cómo saber que este es un camino que es para ti? Yo creo que cuando algo es para ti, ese algo va a llegar, sí o sí, de alguna manera muy extraña. Uh-huh. Porque cuando algo es para ti, la vida se va a encargar de convergerte y ponerte ahí así. ¡Ting! Exacto. De una u otra manera. A la larga sí tienes elección, pero no tanta como uno cree. Y de hecho tenemos más elección de la que creemos en otros procesos en los que creemos que no tenemos elección. Entonces yo creo que para llegar aquí donde estoy sentada, este preciso momento, que me siento en un momento de plenitud maravillosa en mi vida, he tenido que recorrer muchas cosas y a veces me sorprendo de estar en lugares donde no tenía que estar. Uh-huh. A veces parado en ceremonias, iba a comer una pizza. Paul, te invito a comer pizza. Y en medio de que vamos a comprar la pizza, no, llegado gente, acompáñame en las ceremonias, ¿okay? Y terminaba en una ceremonia que terminó por mostrarme alguna cosa interesante en la vida, ¿no? Uh-huh. Y no solo con la ceremonia, sino con la vida, lo que te hablaba del libro. Ajá, tal cual. Como descubrí a Jacobo Greenberg, sí, que es un loco, habla cosas muy locas. No intenten leerlo. Si lo leen y no lo comprenden, sí. Cierren el libro y vuelvan después. Vuelvan después en los procesos ceremoniales, no, mentira. Pero es que es verdad, a veces uno no está listo para uh-huh. el conocimiento que la vida te quiere dar. Exacto. Y está bien, uh-huh. porque si tú lo estás buscando, la vida se encargará de que lo vuelvas a encontrar cuando ya lo entiendas. Exactamente. Entonces, si algo les llama y todo converge para que estén ahí, vayan. Pero si quieren hacerlo, y aunque quieran hacerlo toda la vida les está diciendo, se complica económicamente, se complican los tiempos, se daña el bus, se daña el carro, se pierde el chofer, tantas cosas que pasan para que la gente no llega, es porque esa persona no tenía que estar ahí en ese momento puntual. Exactamente. Y no solo es la medicina, son los procesos de meditación, las formas de espiritualidad, las religiones. Sí. Cuando uno no tiene que estar dentro de algo, la vida te saca de ahí. Y cuando tienes que estar, estás. Y a veces son contactos temporales. No estoy, y luego ya no me vale, o ya me enseñó lo que tenía que enseñar. No es que no te vale, sino que ya aprendiste. Ajá. Y sales, y no pasa nada, porque así es la vida. Así es la vida. Sí. Aprendizaje. Y lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Gente, la verdadera ceremonia es la vida. ¿Qué tal que tomamos todo lo de esta temporada y lo llevamos a esto, al día a día, a esto que estamos viviendo? Porque es eso, hacer de cada momento algo sagrado, de cada momento algo muy lindo. Yo el otro día hablaba con Vero y le decía, es interesantísimo cuando lo sagrado baja de los altares y es un arte, la encarnación, y eso es maravilloso, vivir el arte de esta encarnación y vivir esto que es tan sagrado, que es nuestra vida, nuestra respiración. Vero, muchísimas gracias por darte el tiempo, por traerle a la lúa. Qué profundo. Porque ha sido una linda conversación y porque ha sido una lindísima temporada. Así que vas a tener el gusto de despedir la temporada. Dígales a la gente que nos vemos la próxima temporada. No sé qué hacía aquí, pero estuvo lindo. Estuvo muy lindo. Nos vemos la próxima temporada. No se olviden de compartir, de comentar y capaz salen más cosillas por ahí durante el transcurso del año. Nos vemos. Gracias por seguir quebrando cascarones. Gracias por su interacción. Gracias por sus comentarios. Y hasta la próxima. Diciembre es el mes en que vendrá y cada vez por lo mismo están. Cuestionan, conversan, te dejan pelón. Dejan quebrado un cascarón. La séptima llega, calma y cautela. Para mostrarte la plena, una experiencia contada por alguien más. Eso no pasa en este podcast jamás, jamás.